Creo que el Señor me la ha dado para este día. Así que grábenme bien porque hasta yo me voy a ver más tarde, ¿sí? Este es un magnífico día. Y es un magnífico día porque nos recuerda muchas cosas y estamos en medio de muchas celebraciones. Hacemos misiones por allá, hacemos misiones por acá. Y entre todo esto, la palabra discípulo me viene a la mente. Me viene a la mente por una razón sustancial. Porque un día como hoy, si usted lo quiere ver así, se estableció quiénes eran sus verdaderos discípulos y quiénes eran simples creyentes seguidores. Y es que muchas veces nosotros nos conformamos con ser simples creyentes o con ser simples seguidores. Y no basta con ser simples creyentes o simples seguidores. Hay que aprender a ser discípulo para sumergirse en la bondad de su misericordia y conocerle a Él personalmente, profundamente y totalmente. Esto es lo que quiere Cristo Jesús. Ya le he dicho en otra ocasión, Cristo no está buscando seguidores. Él no está buscando creyentes. Lucas 14, 25, y yo insisto en esto, nos dice claramente que multitudes le seguían. Y cuando las multitudes le seguían, él se volteó y le dijo, un momento. El que no pueda quererme más que a padre, madre, hijo, hija, hermano y hermana, no puede. La palabra no puede es no puede. Es imposible. Porque cuando se te atraviesa cualquiera de estas cosas, somos pasionales. Los seres humanos somos pasionales. Tremendamente pasionales. Y cuando algo nos apasiona, a algunos de nosotros nos apasiona el amor de mamá, el amor de papá, el amor de los hijos. He visto a padres descarriarse porque les pasó algo a sus hijos. Hicieron una oración, pero Dios, dicen, no los escuchó. No. Dios te escuchó. Una cosa es que Dios no te escuche y otra cosa es que te complazca. Él siempre te va a escuchar. Ahora, aún te puede complacer, pero muchas veces el amor que le tenemos a una persona, sea padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, o a las propiedades o a los beneficios que tenemos, es mucho más fuerte que nuestro entendimiento de a quién le servimos. Y cuando eso sucede, Dios está obrando en nosotros y en nuestra generación. Y el Espíritu Santo está trabajando en todo lo que está alrededor y nos está bendiciendo. Pero no entendemos cuando algo negativo nos sucede. La Biblia no dice que no te van a suceder cosas negativas. Al contrario, Él nos dijo claramente, en el mundo tendréis ¿qué? Pero sereno. Eso es lo que nos cuesta más. Tranquilo, ya yo vencí al mundo. Cuando Cristo inicia este peregrinar, mucha gente, ayer como hoy, no entendía quién Él era. Y esto es importante que lo entendamos nosotros. Porque muchos de nosotros podemos venir a la iglesia solamente por congregarnos. Muchos venimos solamente porque aquí nos sentimos bien. Otros venimos porque sencillamente nuestras enfermedades se curan aquí o nuestro espíritu se siente mejor. El Señor no está buscando que tú vengas solamente por eso. Él está buscando que tú le conozcas personalmente. El apóstol Pablo decía, yo quiero conocerle. Óigame bien, el hombre ya lo conocía a Cristo. Había tenido un perfecto encuentro con Él. Pero él decía que quería conocerle a Él y el poder de su resurrección. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no entendemos esta parte. Muchos de nosotros solamente conocemos la redención de la muerte. Pero solamente los que son verdaderos discípulos conocen el poder transformador, regenerador y cautivador de la resurrección del Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria y la alabanza. Usted deberá saber que una de las cosas más tremendas es que muchos de los que tiraron ramas en el camino y tendieron sus paños en el camino para que se caminara el Señor con su pollino de asna, ellos mismos fueron, muchos de ellos, los que después gritarían, crucifícale. ¿Usted se puede comparar con una de esas personas? ¿Será posible que nosotros a veces seamos como esas personas malas, feas? Le gritaron al Señor, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Pero cuando
El Señor, después de eso, dice la Escritura, se fue a Betania. Ya procuraban matarle porque le seguía mucha gente. Y algunos no estaban dispuestos a sacrificar su condición social. La Escritura también dice aquí en el capítulo 12 que muchos gobernantes habían llegado a creer en él, pero no querían manifestarlo públicamente porque no querían perder su posición. Sencillamente. Así que tenemos gente que creía públicamente porque creía que él era el rey, no un rey espiritual. Cristo vino a presentarles un reino que ellos no querían. Y a veces Cristo nos presenta un reino que no es el que precisamente queremos. A veces Dios nos da en Cristo alguna de nuestras añadiduras, beneficios económicos, bendición, podemos vestir, podemos calzar y estamos en un buen lugar. Hay ocasiones en que personas me vienen con situaciones y me dicen, Dios no me oye, Dios no me ama, hermano. Digo, cálmese. Le contaba sobre una persona que tenía grandes negocios, estadounidense, nacido y criado aquí. Y en la crisis del 2008-2009 había perdido todo. Y había ido a rescatarme porque un vehículo en el que yo andaba se había explotado una llanta. Así que esta persona fue y mientras regresábamos juntos me contó toda su necesidad y toda su situación. Pasó de una persona que era bien adinerado con grandes negocios a un simple manejador de grúa para poder sostenerse. Y yo le decía a esta persona, tú llegaste aquí, Dios te ayudó y tuvo misericordia. No tienes ID como esa persona, no tienes un seguro social como esa persona, pero tienes una casa que no perdiste, tienes un trabajo que te sostiene, puedes casi terminar de pagarla. Este tiene que ver con sus deudas, se tuvo que ir a la quiebra y está trabajando de esa manera. Sin embargo, a ti, la mano del Señor no te ha abandonado, porque su fidelidad sigue siendo por siempre y para siempre. Y en ocasiones nosotros no entendemos. Estamos como los que tendían los paños. Hey, si me vas a dar la bendición, aquí tienes mi promesa, aquí tienes mi ofrenda, aquí tienes mi diezmo, porque yo quiero lo otro. Pero llega el momento en que Cristo reprende nuestra administración, como lo hizo con los que estaban vendiendo alrededor del templo. Lo hizo en esa semana. Llega el momento en que el Señor nos llama la atención por situaciones personales. Los días en que Cristo duró entre el domingo, si podemos llamarle domingo a esa fecha que hoy se celebra como Domingo de Ramos, y el miércoles, que fue donde empezó su condición de preso, fueron sus enseñanzas más profundas y más tremendas. Nos retaban a conocerlo. Y allí, los que eran seguidores, le veían de lejos. Muchos de los creyentes ya no creyeron más. Dile al que te queda al lado, no basta con ser creyente. A partir de hoy, tenemos que hacernos verdaderos discípulos, dispuestos a pagar el precio para conocerle, nunca negarle, aceptar su sacrificio y esperar su resurrección en nuestro corazón. Dele gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo está haciendo aclaraciones para todos. Le dice, si alguno me sirviere, sirve a mi Padre. O sea, si le sirves a Él, le sirves al Padre. Porque Él hace la voluntad del Padre. Sencillamente Cristo no está por comprar nada de nadie. Él ya compró suficiente nuestro pecado, lo pagó el precio, nos compró. Ahora, es si usted quiere que pase al otro lado. El precio fue pagado, la oferta está sobre la mesa. Ese día mucha gente solamente gritó así porque creía que Cristo venía con capa y espada. Ellos esperaban que después de eso Cristo se sentara en la silla que está reservada todavía en el antiguo templo y después de ahí que fuera
y destronar al rey que estaba en ese momento con prodigios. Ellos esperaban a un rey que tumbara los reinos. Y él había sido un rey que definitivamente venía por otra dirección. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Él les aclara, mi condición no es la que ustedes esperan. Yo no vengo a darles lo que ustedes quieren. Yo les vengo a dar otro tipo de vida, les vengo a dar otro tipo de agua, les vengo a dar otro tipo de alimento, les vengo a dar aquello que ustedes en verdad necesitan. Yo sé que ustedes quieren cosas diferentes, yo sé que ustedes quieren las cosas que pueden ver, pero yo les vengo a dar lo que no pueden ver, porque lo que no pueden ver puede tardar para vida eterna en mí, vida y vida en abundancia. Fue en esa semana que Cristo viviría la semana de mayor turbación y hablaría con sus discípulos y les daría instrucciones. Sería en esa semana donde daría instrucciones acerca de cómo vendría el Espíritu Santo. Sería perfectamente en esa semana donde habría una confrontación seria con los intereses de los escribas y fariseos y otros más. En el Evangelio de Mateo se describe una situación en la cual Jesús habla con algunos que lo estaban probando. Y mientras lo probaban, le hacían la pregunta, ¿qué era lo más importante? ¿Cuál era el versículo más importante? Y el versículo Cristo se lo narra, ¿cuál era el mandamiento más importante? Le dice, está escrito de esta manera y le describe cómo lo que plantea la palabra en el libro de Éxodo y Deuteronomio acerca de tener a Dios por encima de todo era lo más importante y le dice, y el segundo se le asemeja, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre le dice, magnífico, has contestado bien, has dicho muy bien, eso es lo más correcto. Y cuando Cristo vio la forma sabia en que éste le contestó, inmediatamente le dijo, óyeme, en verdad estás cerca del reino. Entonces, estar en el reino no es conocer el texto bíblico. Estar en el reino no es saberse de memoria los versículos. Estar en el reino no es recibir el beneficio de un milagro. Estar en el reino es estar sumergido, conocer íntimamente al Maestro, ser su discípulo, estar a sus pies, estar dispuesto como siervo a pagar el precio y a pesar de los peligros y las situaciones y del sacrificio personal, esperar la lluvia tardía como hemos recibido la temprana. Si recibimos buen beneficio, los beneficios posteriores serán mayores. Se daba la situación, Cristo les dice, sean siervos. Si me sirven a mí, sirven al Padre. Siguiendo en esta lectura, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Quiero que note esto. Dice, lo he glorificado y lo glorificaré. Esto es el versículo 28 en adelante del mismo capítulo 12. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto para dar a entender la muerte de que iba a morir. La gente, como siempre, le respondió, porque el creyente siempre busca una explicación. Y yo quiero que usted entienda esta parte. El creyente siempre busca una explicación a las cosas. El que es discípulo lo cree. Cuando recibe una palabra, la cree. ¿Por qué? Porque el que es discípulo sabe quién es su maestro. El que es discípulo es oveja. Y como oveja escucha la voz de su pastor. Y su pastor es el pastor de los pastores. Y cuando el Espíritu Santo nos ha revelado claro lo que es una palabra que nos trae una
revelación clara de la Escritura, usted no anda preguntándose esto o lo otro. Usted la cree, la asume, la recibe y la pone en práctica, porque eso es lo que te hace discípulo delante del Rey de Reyes y señores. Cristo le siguió hablando acerca de la luz. Y le dijo, ustedes van a ser luz, yo soy la luz y todo lo demás. Esto hay que profundizarlo más, pero quiero que note esto. Versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales, resucitó a Lázaro, le dio la vista al ciego, restauró la mano seca de un hombre, un cojo de 38 años volvió a caminar. Y mucha gente todavía dice, yo estoy esperando a que me toque. Estoy esperando a que Dios toque las puertas de mi corazón. Yo creo, usted cree como muchos de estos creyentes. Y a veces es difícil compararnos con gente que le tendía ramas y pañuelos al Señor y después le dijo crucifíquenle. Porque nosotros no creemos que tenemos ese corazón. Y yo también creo que usted no tiene ese corazón. Fíjate, hasta eso llega mi fe. Yo creo que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. No vamos a ser conocidos por la buena intención que mostremos, ni tampoco por el buen estilo que tengamos, ni siquiera por la predicación que les estoy dando. Voy a ser conocido de parte del Señor. Voy a ser conocido en la medida en que yo, para mí, Cristo no sea un Cristo histórico, no sea un Cristo de beneficios, no sea tan solo un Cristo de milagros, no sea tan solo un Cristo que cambió la historia, que Él sea mi Señor. Y la palabra mi Señor implica que yo soy su siervo, y que soy su siervo, y al ser su siervo soy su esclavo. Él me ordena, yo le obedezco. No tan solo lo escucho para decir, oh, qué bonito suena, o qué bien estuvo, o Señor, dame esto, porque como si no pudiéramos darle órdenes. No. Él me ordena, yo le escucho, porque Él no tan solo es mi Salvador, Él también es mi Señor. Y por medio del Espíritu ministra mi vida para que le obedezca, camine en libertad, camine en visión y camine en liberación. Y a ese Cristo no lo conocían ellos. Él estaba caminando, lo habían recibido como su Señor. Pero como no les dio el beneficio que ellos querían temporal, rechazaron el eterno. ¿Está aquí conmigo? Ellos recibirían de Cristo un beneficio eterno, vida eterna. Pero ellos no lo querían así. Ellos querían que les resolviera lo temporal. Y a veces usted y yo estamos con la misma desesperación, con la misma situación, con la misma agonía. Cosas que desaparecen, dice el apóstol Pablo, con el uso. Cosas que se van mañana y todavía la estamos atesorando. El Señor nos está diciendo, hay un cambio en ti que yo quiero ver. Hay una ejecución providencial a la que tienes que renunciar. Hay una situación de beneficio a la cual tienes que negarte para conocerme, para entenderme, para profundizar en mí. Tienes que dejar todo lo que crees. Es lo más importante en esta vida para conocerme personalmente, para que yo sea tu vida. Y tu vida será eterna y completa en mí. Dale gloria al Rey de Reyes y señores. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Quiero darte a entender esto, porque posiblemente hablemos de la muerte y resurrección de Cristo la semana que viene, para estar acorde con estos días y todo lo demás. Si tú no puedes obedecerlo, no lo vas a honrar. Y no puedes obedecerlo si no pasas de creyente o seguidor a discípulo. No se trata de que veas señales. Muchos de nosotros hemos orado por milagros financieros y Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Muchos han orado por situaciones de enfermedades y de carencias, por situaciones emocionales y Dios los ha sanado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Y yo me pregunto, ¿cuál es tu forma de agradecerle? Si no lo conoces, nadie honra a quien no conoce. Y si no conocemos al Señor tan personalmente como para decir, como dijo el apóstol Pablo, o trabajamos en el proceso para conocerlo de esa manera y que podamos decir en algún momento, ya no vivo yo. Y cuando Pablo decía ya no vivo yo, quiere decir, yo tenía un pensamiento, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de vivir, una forma de concebir, pero ya eso no vive en mí. Lo que ahora vivo es a Cristo en mí. Muchos sabemos lo que son paradigmas, conceptos y formas de pensamiento. Si Cristo te salvó y todavía tiene los mismos paradigmas, Él no es tu Señor todavía. Si Cristo te salvó y tus paradigmas son cambiados por los paradigmas de la palabra, entonces Él es tu Señor, porque por el Espíritu Él va a gobernar tus sentidos y te hará ser la criatura que Él regeneró como al principio para que le sirviera y le amara hasta que Él viniera y te levantara. Dale gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice claramente Juan que esto sucedió para que se cumpliera la palabra que decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque mucha gente hoy cree. Mucha gente hoy dice creer, pero no se comprometen. El que cree y no se compromete no es discípulo. El que cree y no se compromete es el que le tiende el pañito y le tira la rama. Pero cuando hay que crucificarlo y cuando alguien más grita, crucifícale, lo hacían por sus intereses, lo hacían por sus beneficios personales. El que solamente cree y no se compromete, lo sigue de lejos, pero no pasa allá. Pero el que se compromete está a sus pies. Escucha su palabra. Él dijo, mis ovejas a mí no me preocupan. Hoy usted y yo discutimos por cuestiones como ovejas. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Usted puede ir a un redil. Las ovejas que se han creado con un pastor, puede venir quien sea y las llama, no reaccionan. Llega el pastor, las llama, ellas empiezan a actuar. Si tú eres oveja del redil, entonces tú escuchas la voz del maestro. Nosotros, los que estamos aquí, somos administradores, conectados con el dueño del redil, con el pastor de los pastores. Hay un conjunto de beneficios que han sido dados a nosotros. La palabra los llama añadiduras. Y muchos tienen acceso a las añadiduras porque están cerca de los que tienen la promesa. Pero una cosa muy diferente es que tú como siervo de los que está cerca, Cristo le dijo a aquel escriba que le contestó tan bonito, le dijo, mira, estás cerca. Estás cerca del reino, no estás tan lejos después de todo. Capítulo 21 de Mateo le dijo, no estás tan lejos del reino, pero usted no quiere estar tan lejos, usted quiere estar dentro. Usted no quiere ser un Nicodemo que visite al Señor de noche para que los demás no lo vean. Usted no quiere ser uno de los gobernantes que creyó, pero no quería expresarlo por no comprometer su situación. Usted no quiere ser un José de Arimatea o uno de esos que hasta después actuó. Usted quiere ser parte del reino hoy. ¿Cuántos quieren ser parte de ese reino? Dice claramente, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Porque no he venido a juzgar, sino a salvar al mundo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento en lo que he de decir.
Note esto que dice el versículo 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban. Escuche bien, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La cuerda va a tirar más para donde haya más intereses. Y por eso era que Cristo decía claramente, miren, si no me pueden amar por encima de todo esto, no pueden ser mis discípulos. Los discípulos no tan solo heredan el reino. Los discípulos, a pesar de sus debilidades y sus situaciones de fe, muchas veces, a pesar de sus dudas como un apóstol Pedro, a pesar de sus situaciones internas y su incredulidad como un Tomás que dijo, hey, si no me lo muestras y yo no meto el dedito allá, nada, yo tengo que meter mi mano ahí. Hay muchos que después que hemos visto tantas cosas, todavía queremos ver al crucificado. Y crucificamos a Cristo de nuevo. Y no entendemos que eso es falta de fe. Lo que te llevó a creer y lo que te dio beneficio una vez, hoy no puede ser causa de duda ni de cuestionamiento. No cuestionas al hombre, cuestionas a Dios mismo. Si le tendiste los paños para que pasara, si le pusiste ramas porque para ti era el que habría de venir, hoy no puedes tener duda de lo que Él es en ti. Las crisis van a venir, amados. Las presiones van a venir. Las situaciones van a venir. Tú tienes a ti mismo que darte cuenta quién eres para el Señor. En verdad eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así te ve el Señor. Pero el enemigo en tu lucha personal te va a hacer ver como un insuficiente, como un incapacitado, como uno que adquirió algo por pena. Dios no tuvo pena de ti, Él tuvo misericordia. Y por eso te dio a su Hijo. Ciertamente éramos indignos, pero Él nos hizo dignos, nos dio una nueva identidad. Y el que se le olvida la identidad termina pareciéndose al viejo hombre. Pero tú no vas a olvidar tu identidad, tú vas a recordar que eres nueva criatura, transformado por el poder regenerador de aquel que lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando no entendemos eso, nuestras emociones nos traicionan. Y actuamos como la multitud que aquel día celebró, porque ellos creían que el Salvador, como ellos lo esperaban, ya había llegado. El Salvador, como tú y yo lo esperamos, ya llegó. Ya llegó. Tu Salvador ya llegó. Tu Señor está aquí. Y Él sencillamente quiere que le entregues toda clase de situaciones que tú no habías podido lidiar antes. Que le entregues las dudas. Que no cuestiones su poder y su autoridad en tu vida. Que no le preguntes otra vez si lo que tú sabes que es pecado es pecado. Que no dudes que Él es en tu vida y que te escogió con un propósito. Pero sobre todo, Él quiere que sepas honrarlo. ¿Sabes qué pasa? Te voy a explicar. Cuando uno no conoce a alguien, vas a un doctor. Al doctor le cuentas todo. Cuando no te acuerdas quién eres en Cristo, oras y no te atreves ni siquiera a confesar la tontería que hiciste hace un par de horas. Pero cuando vas al doctor, como confías en el doctor y sabes que él no le va a contar a nadie, porque eres paciente.
Cristo te dice claramente, mírate como hijo. Dice Pablo, somos herederos y coherederos con Cristo. Y para mirarnos como hijos obedientes, tenemos que aprender a relacionarnos con Él. Y en esta situación personal, tienes que aprender a conocer el propósito del Mesías. Es ungido. Él no va a dejar de ser ungido. Él no va a dejar de ser eterno. Él no va a dejar de tener poder. Cuando la situación de presión llega, aún ahí, tú tienes que sostenerte en Él. Cuando enfrentes la adversidad, tienes que recordarte que Él es. A veces no sabemos 20 nombres del Señor. Jehová Rafa, Jehová. No sabemos todos los nombres. Sabemos que Jesús, Yeshua, significa Salvador. Sabemos que Cristo es ungido. Sabemos que Mesías es enviado, uno en griego, otro en arameo. ¿Qué importa si te sabes todos los nombres? Si a la hora de la hora termina siendo el mismo carnal y te olvidas de quién eres en Cristo. Nuestras emociones no van a ser sanadas hasta que cada parte de ella le pertenezca a Cristo. Hasta que cada parte de nuestras emociones, de nuestros anhelos, le pertenezcan a Él. Con Cristo es todo o nada. Si aún no le has entregado ciertas áreas, eres un creyente y te felicito por creer. O eres un seguidor y vas siguiendo la historia del maestro, pero a la hora de la hora vas a terminar corriéndote o huyendo. Tienes que permanecer. Y tienes que aprender a agradecer. Cuando conoces a alguien, lo honras. Conoces al doctor, a veces le dicen doctor. A veces visitas a una persona que ni siquiera es doctor, pero le dicen doctor porque alguien te lo presentó como doctor. Y tenemos más fe en lo que alguien nos presenta que en lo que Dios nos dice en su palabra. Para que nuestras emociones no nos jueguen una mala jugada. Y después que decimos, a veces nos preguntan, ¿qué es Cristo para ti? Mi Salvador, mi Señor, mi todo. ¿Y qué es mi todo? Lo que soy hoy se lo debo a Él. Lo que pienso, lo pienso por la palabra. Lo que respondo, lo respondo por la palabra. Creo que vino encarnado, que se sacrificó por mí, que pagó mi precio. ¿Y por qué lo creo? Porque tuvo el poder de después de 2000 años salvarme, cambiar mi mentalidad, producir un cambio interno que se refleja de adentro hacia afuera. Y no soy lo que soy para que los demás vean lo que soy. Soy lo que soy para honrar al que me llamó, al que me salvó y al que es por mí eternamente. Porque cuando lo conoces, lo honras. Y honras lo que Él ha hecho contigo. Puedes honrar su fidelidad si lo conoces. Porque sabrás que aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Porque no puedes negarse a sí mismo. Puedes conocer todos sus nombres, pero si no lo conoces íntimamente, si no eres uno con Él por el Espíritu Santo, no vas a entender de qué se trata. Puedes haber sido sanado de una condición física y hasta una emocional, pero tus emociones le van a pertenecer a Él solo cuando te aprendas a negarte cada día, tomar tu cruz, tomar tus cargas, tomar tu situación, tomar lo que eres y seguirlo hasta la misma cruz y ponerlo a los pies del Maestro para que sea sacrificado y puedas eternamente glorificar su nombre. No somos cristianos de domingo. Ni somos cristianos de apariencia. Nos hemos hecho discípulos porque hemos sido sellados. Y al ser sellados con su Espíritu Santo, tenemos la revelación de su palabra. No para aprendérnosla como un recital, sino para vivirla cada día. Y cuando esa palabra penetra, dice 4:12 de Hebreos, que llega hasta lo profundo. Y dice el apóstol que hace la obra para lo cual el profeta dijo que fue encomendada. No hay un área de nuestra vida que no sea tocada por la palabra. Pero esta está reservado no para los creyentes comunes, no para los que siguen al Señor solamente, sino para los que están a sus pies.
para los que son sus discípulos, para los que no solamente escuchan, sino para los que ponen en práctica, para los que viven según la sabiduría del reino y el amor que Él nos ha dado, para los que no le sirven por miedo, sino por amor y por agradecimiento. Si le amas, lo honras. Si le amas es porque lo conoces. No como quien lo puede amar y negarlo al rato, sino como quien lo ha conocido y lo ama, porque a pesar de quién es, se fijó en ti y se fijó en mí. Nos escogió y nos transformó. Y si no puedes entregarle tu situación, tu condición, por lo que eres, entrégaselo por lo que Él es. Y deja que Él haga la obra. Atrévete a obedecerle a pesar de todo. Y no me digas que conociste a alguien que tiene mucho en el Evangelio, que tiene mucha experiencia, que sabe mucho, pero que no ha cambiado su vida. A mí eso no me importa, la verdad. Hay muchos así. El Señor espera de ti y de mí que le honremos obedeciendo su palabra. Si lo conoces, lo amas. Si lo amas, lo obedeces. Si lo obedeces, lo vas a honrar y vas a entender su fidelidad. Ponte de pie en esta hora. Dale la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tu mano en esta hora y dile: Señor, hay áreas de mi vida, díselo en tus propias palabras, que necesitan ser regeneradas todavía. Hay áreas de mi vida que no te conocen. Yo soy de los que he tendido los lienzos para que pases.